Hola, hola, buenas noches por aquí. Menudo título, ¿no? Para una conferencia que hable desde esa parte interna, ¿no? De nosotros mismos. O de esa búsqueda que tiene que ver con las experiencias de vida. Yo no sé cuántas personas de repente piensen esa pregunta, o se hayan hecho esa pregunta muchas veces, ¿no? ¿Recordar el pasado es vivir? Seguramente cuando lleguemos a crear esa instancia en nuestra vida, vamos a vivenciar muchas experiencias, ¿no? Y reconocer muchas experiencias. Pero también una persona que solo piense en recordar se pierde parte del presente, ¿no? Porque no digo que sea malo el recordar. Lo que pasa es que siempre estamos muy apegados a nuestro pasado y, y hacemos como comparativas, ¿no? Con el momento presente. Sobre todo en las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Dicen por ahí un dicho, ¿no? Que los tiempos antiguos eran cuando realmente vivíamos mejor. Pero yo también pienso otra cosa, ¿no? En estos tiempos, en esta manera de vivir totalmente diferente, sea a través de la tecnología, sea a través de esa conexión con el espíritu, estamos entrando a otro tipo de experiencias, ¿no? Sobre todo por la experiencia de conectarnos, de disfrutar con el otro, disfrutar de una buena charla, de una buena compañía, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, el, el disfrutar, el de reconocer que tanto nos conocemos a nosotros mismos. Y siempre recordar el pasado es vivir, tiene que ver mucho qué tanto hemos aceptado nuestro pasado, ¿no? Y yo creo que es muy importante para reconocer. A ver, te voy a subir, Leopoldo, es la primera vez que aquí veo que puedo invitar a la gente a charlar. Espero que nos quieras comentar algo, siempre desde el respeto. Ahí te mandé la invitación, Leopoldo. Puedes aceptarla y así también puedes subir al stage. Y bueno, todas las personas que quieran también compartir conmigo, porque veo que las personas que estéis de oyentes también podéis subir a conversar conmigo. Sí me gustaría que más que sea una reflexión mía, que también si queréis participar o queréis conversar conmigo, ¿no? O contar vuestras propias historias, porque yo creo que todos tenemos una historia en la cual comentar, en la cual vivenciar, porque al final es como reconocer, ¿no? Las experiencias de otros y recordar también todas las experiencias que podemos llegar a experimentar con nosotros mismos y también vivenciar otro tipo de experiencias, porque yo creo que todos los que estamos ahora conectados, todos en algún momento hemos experimentado cosas, hemos vivenciado experiencias, hemos vivido muchas veces de los recuerdos y eso también nos hace personas ávidas en esa búsqueda de conocimiento, ¿no? Si nosotros no hemos nunca pasado esa experiencia, va a ser muy difícil el vivenciar otro tipo de experiencias, ¿no? El problema es que nos quedemos muy anclados en el pasado, que eso es lo que nos suele pasar a muchas personas, ¿no? Si yo me anclo al pasado, ¿cómo voy a vivir el presente? Es como algo que me viene ahora a la mente, ¿no? Yo tengo una amiga que trabaja en la biodescodificación, ¿no? Y imaginaros, ¿no? Todas las personas que realmente de repente empiezan a hacer su propio árbol genealógico, donde de repente vas uniendo las piezas de tu familia y vas creando tu propio árbol y te vas a dar cuenta de toda esa experiencia que conlleva
de reconocer esa aventura de los papás, de los abuelos, de la familia, ¿no? ¿Qué tanto de marcas te han dejado en tu vida, en tu pasado también? Por eso yo digo que a veces también es importante, ¿no? El recordar el pasado para entender el presente. Sobre todo porque uno nunca sabe realmente lo que estamos viviendo si tiene que haber algo, alguna enseñanza que nos transmita. Realmente, ¿por qué ese comportamiento de las personas, ¿no? ¿O por qué me he comportado de esta manera? Y tiene que ver también mucho, no solo con la educación de nuestros padres, sino también hay que indagar un poquito más. ¿Cuál fue a lo mejor el momento que los padres han vivido, ¿no? ¿Cómo ha sido su educación? ¿Cómo se habían comportado en aquel entonces? A lo mejor eran padres que de repente tuvieron una situación de guerras, ¿no? Y algo que también me viene mucho en la mente, ¿no? Cuando de repente converso con esta terapeuta amiga de Venezuela, ¿no? Que trabaja en las constelaciones familiares. Y ella tiene un libro que habla sobre eso, ¿no? Las constelaciones familiares. Y es curioso cuando a veces de repente me cuenta historias de experiencias que tuvo trabajando con pacientes, trabajando con esa parte, ¿no? Del equilibrio de la familia. Y, y es curioso, ¿no? Porque cuanto más conoces ese tipo de experiencias, más vulnerable te vuelves. No a recordar el pasado, pero sí a darte cuenta qué tan vulnerable eres a vivenciar ese tipo de cosas, ¿no? Y ser vulnerable o tener esos recuerdos de nuestro pasado pues puede conllevarnos a una integración de muchas cosas en nosotros, desde la personalidad hasta realmente qué tanto abiertos estamos a determinadas situaciones, ¿no? Y también conlleva también a la parte de la pareja, ¿no? Si yo no he sanado algo en la relación de pareja, ¿qué tipo de parejas voy a tener en mi vida, ¿no? Y es algo que pareciera que no le demos importancia, pero siempre, durante toda la vida, estamos relacionándonos con personas, con situaciones, con momentos que nos invitan muchas veces a cómo trabajamos desde esa parte intelectual en el trabajo, que tanto nos relacionamos con las personas para crear ese impacto, ¿no? Para sobre todo transformar. Y para mí la palabra transformación tiene que ver mucho con la capacidad de entendimiento, no del estudio. Entonces podemos estudiar muchas cosas, pero si no hay una integración en nosotros va a ser muy diferente en seguir evolucionando la vida, ¿no? Yo siempre también lo comento a muchas personas, ¿no? Cuando de repente quieres formarte en un área determinada, siempre va a haber momentos que ese profesor que te está dando unas clases te va a dar momentos de confrontación. ¿Qué tanto estás capacitado para hacer realmente lo que quieres, ¿no? Y si no hay una confrontación, no hay un cambio. Por eso es tan importante el tener una persona en un determinado momento que te guíe, que te oriente, ¿no? Y la orientación, al final de cuentas, es como un equilibrio en tu vida, ¿no? Para decidir, para comprender, para hasta qué punto uno puede seguir avanzando en todo, ¿no? Y eso es algo que a mí, con el tiempo también en la vida me forza mucho, ¿no? El forzar determinadas cosas en la vida no es que nos vuelva más vulnerables, nos vuelve más conscientes de lo que hacemos, de lo que transmitimos, de algo que yo le doy mucha importancia, que es la seguridad. Todas las personas que en algún momento quieran hacer algo en su vida, cuando uno trabaja la seguridad en uno mismo, puede abrirle puertas a
generar mayor confianza, que creo que es algo muy importante, y sobre todo conexiones con otras personas que realmente valoran el tiempo, la dedicación, el esfuerzo. Y el esfuerzo no es algo que dependa siempre de cuánto sabes, sino qué tanto poder tienes del trabajo con tu mente. Y, y sobre todo también cómo conectas ideas. El cerebro tiene unas capacidades inmensas. En el momento que uno trabaja esa parte, puede llevar a integrar muchas cosas en uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que a veces de repente me pasa mucho. De repente puedes tener un día muy conectado con muchas ideas en tu mente. Te pones a hacer un live y de repente te pueden venir ideas que en ese momento no las tenías escritas y simplemente te conectas con esa energía, ¿no? Y hoy, por ejemplo, estaba en una sala de conferencias escuchando a una persona de México y hablaba de ese tipo de cosas que nos pasan a todos, ¿no? Cuando de repente comenzamos a hacer un live y tenemos un concepto para hablar, pero de repente vamos uniendo diferentes conceptos y vamos enlazando diferentes temas, ¿no? Y eso también es una manera de qué tanto quieres transmitir las cosas y qué tanto la mente se va uniendo con otras cosas, ¿no? Yo pienso que la mente es como un mapa mental, ¿no? De esa idea que tú tienes se van bifurcando diferentes cosas y de que esas cosas se van uniendo otras cosas más, con lo que conlleva también una difusión de ideas, de pensamientos, de conexiones, ¿no? Que eso también lo aprendí hace muchos años, cuando de repente estuve en los cursos de la memoria celular que realicé con Luis Ángel Díaz, ¿no? Y no solo la experiencia que vas teniendo en la vida, ¿no? Y es algo que yo muchas veces también con el tiempo me quise apartar un poquito de todo, porque las percepciones que tienen las personas cuando te escuchan o cuando conocen a una persona que de repente tenga un conocimiento, ¿no? Pues puede llevar también a un impacto bastante grande, ¿no? Yo lo he notado mucho en personas que de repente, ¿no? Transmiten un live o son youtubers o son influencers y son personas que de repente necesitan la guía de otros para complementarse, para guiarse, ¿no? En qué es lo que las personas muchas veces necesitan escuchar, pero ahí ya sería un condicionamiento, o realmente ser ellas mismas, ¿no? Y ahí tiene que ver también mucho con algo que yo le he llamado esa parte de la personalidad. No por lo que tú escuches o lo que tú crees, es algo que va en contra bueno, nada más que va en contra, va con tus valores, ¿no? Por eso es tan importante a veces el ser uno mismo. Y ser uno mismo también conlleva que muchas veces te vas a confundir, muchas veces vas a errar, muchas veces de repente tus ideas van de un lado para otro, ¿no? Y yo creo que la naturalidad es algo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Si tú eres natural, las cosas van a venir de forma naturalmente, ¿no? Todo lo que conlleva también una, una manera de transmitir diferente, ¿no? Y como digo siempre, el universo es muchas veces sabio. El universo sabe en cada momento con qué tipo de personas resonas más, con qué tipo de personas resonas menos. Y eso también conlleva una interacción, no solo con tu mente, sino con tus emociones. Reconocer tus emociones en un mundo donde las emociones cada vez son más álgidas, pues conlleva también una exploración de ti mismo, ¿no?
porque todas las personas que no sientan emociones no tiene nada que ver que esas personas no sientan, no vivan. Quizás las sepan manejar de otra manera y reconocer muchas veces esos estadios, ¿no? Que muchas veces las personas pasan. También es un reconocimiento de que tanto te conoces a ti mismo. Y siempre nos estamos conociendo, rebuscando nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que de repente las personas hacen paradas en el camino, ¿no? Yo siempre recuerdo las enseñanzas de personas que he conocido, ¿no? Que se tomaban sus tiempos, sus momentos. De repente eran formadores y de repente decían, no, mira, esta época de mi vida me voy a tomar mis espacios para trabajar más en mí. O de repente me tomo mis espacios para reflexionar toda la trayectoria que yo he realizado en mi vida, ¿no? Y yo lo he notado mucho en estos tiempos, ¿no? Donde uno también decide en cada momento cuál es el momento idóneo para hacer esto en este momento o esto, ¿no? Y uno no tiene ese condicionamiento, esa presión que muchas veces vivimos, ¿no? Sobre todo las personas que, por ejemplo, están en un trabajo, ¿no? Mucha gente tiene mucha presión y yo me vino ahora a la mente una amiga que tengo que de repente estaba en un trabajo que muchas veces la jefa de su trabajo le daba mucha presión, sobre todo porque estaba muy metida en el tema de ventas, ¿no? Y, y todo ese aprendizaje que ella tuvo, ahora de repente cambió todo su sistema de creencias, su sistema de ver la vida de otra manera, ¿no? Y a veces no es fácil el vivenciar todo eso. Y ahí tiene que ver también mucho con la personalidad. Si tú no tienes una personalidad fuerte, cualquier cosa que percibas o cualquier cosa que notes o cuando ves que alguien es superior a ti en determinadas áreas, tú te puedes sentir muy vulnerable, ¿no? Y al final es un trabajo tuyo personal, un trabajo de fortaleza personal, ¿no? Y en esa fortaleza también te vas formando como, como ese guerrero, ¿no? Que de repente se prepara, ¿no? Para la guerra, ¿no? Y te vuelves más receptivo, ¿no? Sobre todo algo que a veces muchas veces me sorprende, ¿no? Cuando de repente leo el libro de Paulo Coelho, ¿no? Es el libro del Guerrero de la Luz y la importancia cuando leemos libros de este tipo y vamos más allá del significado de las palabras, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Para mí, cuando yo leo libros de este estilo, uno también a veces se pregunta, caray, ¿qué tantas respuestas de repente conlleva cuando lees ese libro y meditas en las palabras? O meditas muchas veces en el pensamiento de otros. ¿Qué tanto esa persona me quería transmitir en ese libro? ¿Qué tantas personas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida y de repente nos llega ese clic, ¿no? Es como el momento de la persona que está sentada, ¿no? Y se le cae la manzana. Y de repente, plum, no, mira, aquí ya me llegó una idea en mi vida, ¿no? Y así nos pasa muchas veces. El problema es que pocas veces estamos realmente conectados con eso que realmente queremos en nuestra vida, ¿no? Y ahí también influyen mucho los deseos, que tanto estamos conectados con ese mensaje que nos llega, que todos estamos conectados con esa energía de la vida, ¿no? Es como realmente pedir cosas al universo y que el universo nos entregue. Lo que pasa es que el universo no siempre te va a llegar el mensaje en el momento que tú quieras, sino hay toda una expectativa, ¿no? Que nosotros le podemos dar a eso que realmente deseamos en nuestra vida para que se convierta en realidad. Y también conlleva también qué tanto tú
vives de esa realidad que estás creando. Estás creando la realidad tuya, la realidad de otros. ¿Cuál es tu propia realidad? Y la realidad también puede ser a lo mejor un sueño, ¿no? Eso también yo le doy también mucha importancia al pasado y sobre todo recordar tus experiencias pasadas, porque las experiencias pasadas te están invitando a descubrirte, bueno, qué áreas realmente has aprendido en la vida para seguir avanzando un poquito más a ese tipo de procesos, ¿no? Y pero también es algo que también puede ser duro para unas personas, sobre todo cuando no tienen claro lo que desean en la vida. De repente vamos picando de aquí, vamos picando de allá, vamos descubriendo esto y, no, es que realmente me gusta tal cosa, no, no, es que de repente también me gusta eso. Y llega un momento de bifurcación de la mente, ¿no? Y no cabe duda que la mente siempre va a estar queriéndose alimentar de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento muchas veces nos conlleva a ser personas más interesantes en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la comunicación con otros. Y yo a veces me sorprendo a mí mismo, muchas veces cuando de repente escucho o me escucho muchas veces de nuevo y me doy cuenta de qué tanta sabiduría a lo mejor puedo encontrar en mis propias palabras cuando de repente hablo con una persona, ¿no? Porque también hay una invitación en el momento que te conectas con la energía de otra persona. ¿Qué tanto aprendizaje vas a sacar en ti mismo, ¿no? Es como cuando de repente tú escuchas a un coach y ese coach te va guiando, aunque la guía al final de cuentas la vas a tener tú, ¿no? Es como esas preguntas poderosas que te dice una persona, ¿no? Para que tú mismo encuentres las respuestas que tú en el momento no te has hecho a ti mismo, ¿no? Y eso es algo que a mí a veces me sorprende mucho. Pues yo sí recuerdo mi pasado, por ejemplo. Es curioso que las personas que en aquel entonces yo he aprendido con ellas, las experiencias son totalmente diferentes cuando los veo ahora, por ejemplo. Algunos están en este mundo del Internet y otras personas no están en este mundo de Internet, ¿no? Quizás porque de repente han transformado su vida y se han ido a otro tipo de experiencias totalmente diferentes. Y eso es también algo que me sorprende mucho, ¿no? Porque si no estarías como siendo una persona que siempre va a estar en el mismo camino, no vas evolucionando. Y también es algo que también le pasa mucho a la mente, ¿no? Que es el aburrimiento. No, es que ya escuché esto, ya es muy repetido, ¿no? Y es algo que la gente va cambiando de un lugar a otro hasta encontrar ese momento para sentirse a gusto o sentirse cómodo o simplemente adentrarse en esa búsqueda, ¿no? Y algo que tiene que ver mucho también con cuando una persona se va conociendo en el camino, ¿no? Porque incluso las personas que de repente tienen muchísimo conocimiento, habrá gente que tenga un mayor conocimiento más fuerte que ellos. Y no es que sean rivales en el conocimiento, sino van evolucionando a otros estados de conciencia, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? El descubrir las personalidades, el pararme a descubrir las, la forma de ser de cada persona, ¿no? Sobre todo porque descubres, ¿no? Muchas maneras de ser, muchos comportamientos. Y es algo que uno nunca deja de aprender en esta vida, en estos momentos. Sobre todo porque en el momento que dejes de aprender, entonces te morirás totalmente. Y, y es algo que uno con el tiempo
va experimentando, ¿no? Pero también hay algo también que yo siempre digo, ¿no? En el momento que dejes de adentrarte en escritos muy antiguos, te das cuenta de que muchas cosas que se han escrito anteriormente, en otras épocas, en otros años, en otros siglos, te das cuenta de que esas personas que tenían ese conocimiento no eran porque a lo mejor tenían una capacidad de ver el mundo o de conectarse con las estrellas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí eran personas que de repente tienen un conocimiento más avanzado del mundo, que es algo que muchas veces las personas se sorprenden, ¿no? Pero ahí también tiene que ver mucho con qué tanto aprenden de la mente. Y muchas veces no lo podemos ver desde el punto de vista científico. Si lo experimentáramos desde el punto de vista científico sería maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que no todo lo que realmente podemos entender lo podemos llevar al punto de vista científico, ¿no? Aunque lo que es la física cuántica, todo el movimiento que produce la mente de cada persona es algo maravilloso, sobre todo a nivel energético, a nivel poderoso de la mente, ¿no? Os invito como siempre a descubrir en vosotros mismos. ¿Realmente recordar el pasado es vivir? ¿Qué pensáis? Seguramente os vais a sorprender, ¿no? Porque la mente puede llevarnos a muchos estados, ¿no? A muchos recuerdos, a muchas experiencias. Algunas les podemos proteger, pero en el momento que dejamos de recordar, quizás será porque no le damos importancia a lo que hemos vivido, ¿no? Y algo que también se me vino a la mente, ¿no? Ayer estaba en un grupo de personas hablando, ¿no? De la mente, de cómo muchas veces recordamos las cosas que nosotros hemos vivido, ¿no? Y yo les comentaba, ¿no? Del tema de cuántas veces en el momento, por ejemplo, tienes una pareja y de repente tienes un olor, un perfume, ¿no? Y en el momento que, por ejemplo, te separas de esa pareja, ese perfume te va a quedar toda tu vida, como un recuerdo, como una emoción, ¿no? Y en el momento que de repente vas por la calle y de repente sientes y hueles ese perfume, automáticamente te viene el recuerdo de esa experiencia que has vivido, ¿no? Y es algo impactante, ¿no? Como a veces la mente recuerda muchas veces imágenes, como muchas veces la mente recuerda olores, ¿no? Y automáticamente notas esa percepción, ¿no? Que muchas veces no le damos la necesidad, la forma, la, sí, lo que es la parte, ¿no? Que nos invita a recordar, ¿no? Y a mí personalmente me impacta mucho todo ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque al final de cuentas todos en la vida dejamos huellas en los demás. Quizás de una manera muy sutil y algo que también me viene mucho a la mente y tiene que ver con una conferencia de hace algunos años, ¿no? Que había realizado con un coach de México, ¿no? Y estábamos recordando toda esa experiencia que esta persona había vivido, no solo desde sus comienzos, ¿no? Al comienzo él empezó pues hace muchos años, cuando había ese movimiento de ley de atracción, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me había formado con él en los primeros cursos de ley de atracción y demás. Y luego con el tiempo, eh, esta persona siguió haciendo cursos y tal, y llegó un momento que paró, ¿no? En su vida. Y en aquel entonces,
antes de deshacerse de muchas cosas que él tenía en Internet. Yo le había invitado a una conferencia y hicimos como un recuerdo de su historia, ¿no? De su trayectoria. Y te das cuenta, ¿no? De la fragilidad muchas veces que es el recordar tu pasado o recordar las experiencias que has transformado en la vida de las personas. Y me acuerdo que él comentaba, ¿no? De audios que de repente quedaban ahí en internet o quedaban en podcast, ¿no? Y mucha gente recordaba, "Ah, no, mira, yo te recuerdo en aquel entonces cuando tú tenías aquella grabación, ¿no? Que me hizo recordar". Y y comentaba, ¿no? Eran incluso taxistas, ¿no? Que de repente escuchaban los audios. O sea, imaginaros el potencial que tiene cuando de repente dejas un recuerdo, una huella en internet, ¿no? Que a lo mejor piensas que de repente esa grabación, ese audio, ese vídeo, en su momento lo hiciste en un momento de tu vida, porque era algo que querías transmitir, que tanto queda en ese cajón de los recuerdos, ¿no? Y nos pasa muchas veces en la vida. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos esos libros, una estantería, y de repente nunca le hemos leído? Porque a lo mejor en aquel entonces no comprendíamos determinadas cosas, ¿no? Y según tu evolución personal, en el momento que vuelves de nuevo a leer esos libros, te vas a dar cuenta de que ahora lo percibes de otra manera, ¿no? Pues yo pienso que en el momento que uno también recuerda experiencias de su pasado o, o de repente fotografías que tengas en casa o momentos que de repente has tenido esa imagen, ¿no? Desde amigos que, por ejemplo, has compartido con ellos experiencias o de repente alguna situación que de repente en ese momento justo has tenido esa imagen, ¿no? Y la has fotografiado, es algo maravilloso, ¿no? Y, y a mí sí que me vienen muchas ideas, por ejemplo, ahora se me vienen, por ejemplo, muchas imágenes de fotografías que yo había tomado en México y toda esa energía de esos lugares, ¿no? Pues sobre todo te queda como grabadas en tu mente, sobre todo si eres una persona muy visual, pero en el momento que haces ese recorrido, ¿no? En esos álbumes de fotos y empiezas a recordar y empiezas a disfrutar de esos momentos, es cuando realmente parece que lo estás vivenciando de nuevo, ¿no? Y es algo lindo, es algo que te conecta, como quien dice, con esa esencia que todos tenemos. Pero que, como siempre, la invitación en estas pequeñas reflexiones mías, que también pueden ser las tuyas, pues siempre te recuerdes que en esta vida todos muchas veces vivimos en un sueño y en ese despertar del sueño nos daremos cuenta que constantemente estamos creando y estamos disfrutando. Que paséis linda madrugada, linda noche y gracias por ser y gracias por estar. Un abrazo.